una tormenta política, social, económica en América Latina, necesita ser encuadrada en un marco más general. No es un fenómeno aislado de América Latina, no es un fenómeno aislado de Brasil, es la refracción en América Latina de una violenta descomposición del régimen capitalista que se arrastra hace varios años y que ha cobrado una fuerza mucho mayor como consecuencia de la bancarrota financiera de los años 2007-2008. Es muy común, es muy frecuente escuchar en los debates políticos internacionales hablar sobre el tema de la derechización de la política mundial. Entendida fuera del análisis o de la consideración sobre esta descomposición capitalista, esta derechización es una abstracción política y es un eufemismo, y no da cuenta del proceso tomado en su conjunto. Fenómenos tan diversos como el de Putin en Rusia, el de Xi Jinping en China, Salvini en Italia, Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, son todos, de una u otra forma, una manifestación de las violentas contradicciones en que ha incurrido el capitalismo mundial en los últimos 20 años y, por sobre todas las cosas, la destrucción irreversible del mito de la globalización como escenario económico, político y social, la globalización capitalista, de una expansión de los regímenes democráticos. Ustedes recordarán que hay un libro, incluso un autor norteamericano, que dice "El mundo ahora es plano", y ya el título va indicando el propósito de identificar al mundo en un solo escenario internacional, dominado por el capital financiero, como expresión de una dominación universal, y por lo tanto una integración del mundo a un sistema económico que alguna vez lo denominó como el fin de la historia. Este sistema de globalización se encuentra liquidado, agotado y definitivamente en crisis desde hace bastante tiempo. La primera manifestación en este sentido ha sido la crisis asiática, llamada crisis asiática de 1997, y en particular porque esta crisis asiática de 1997 da lugar a la primera manifestación de derechización política y a la primera manifestación de la emergencia de regímenes autoritarios y bonapartistas, que es el caso de Putin en Rusia. La crisis asiática de 1997 puso al desnudo que la colonización financiera de Rusia por parte del capital internacional, y en aquel momento encabezado por Bill Clinton en Estados Unidos y el presidente en Rusia, Boris Yeltsin, había colocado a Rusia ante la disolución nacional. Ustedes pueden ver ahí, estuve hojeando en las mesas, un número antiguo en defensa del marxismo, donde Pablo Riesnik, nuestro compañero fallecido, publica un artículo sobre la guerra de Chechenia y lo titula "La disolución nacional de Rusia". Este desarrollo traumático, violento de la globalización capitalista lleva a los servicios secretos de Rusia a organizar un golpe militar, un golpe de Estado suave, ahora se lo denomina institucional, y a través de Putin los servicios de seguridad del Estado ruso voltean a Yeltsin, encarcelan y exilian a numerosos oligarcas capitalistas, imponen un régimen autoritario
y evitan la disolución nacional del país, a lo cual hay que sumar varias guerras, especialmente las guerras contra Chechenia y contra Daguestán. La primera manifestación de la tendencia a la derecha en el mundo, quiero decir la primera en un sentido de periodo político, tiene esta manifestación tan absolutamente evidente. Otras manifestaciones también se dieron, de una entidad quizás relativamente menor, pero cuya trayectoria es muy aleccionadora. Por ejemplo, la emergencia de Berlusconi en Italia. La emergencia de Berlusconi en Italia es una manifestación de la quiebra de los partidos tradicionales en Italia, en particular de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista, y va a durar un periodo relativamente prolongado, pero podemos decir que es un gobierno semi-bonapartista mitigado, cuando lo consideramos en la escala de los procesos políticos de hoy. Otra manifestación muy importante de este proceso de derechización y de autoritarismo, y es evidente que con esto estoy trazando un cuadro general para que discutamos lo que ocurre en América Latina con Bolsonaro, o con Piñera, o inclusive con Macri, al cual hay que asignarle una enorme importancia, es el ascenso de Xi Jinping en el Partido Comunista y en el gobierno de China. Este es un fenómeno que ha pasado desapercibido para el gran público, no para los especialistas, porque como el régimen político chino es un régimen autoritario, el pasaje de un primer ministro a otro primer ministro es una sutileza. Pocos consiguen ver que haya un salto, digamos, de cualidad. Pero no, es un salto importante por dos motivos. En primer lugar, porque antes de poder llegar a esa posición, este grupo encabezado por Xi Jinping liquida todo el ala izquierda maoísta del Partido Comunista en la cúspide. Ahora no me viene a la memoria el nombre, a lo mejor alguien que trabaja en temas internacionales lo recuerda, de una poderosa ciudad, una ciudad muy grande, creo que era Guangdong. El jefe va preso. Vos, ¿cómo se llama? No te acuerdas. Bueno, no importa, dejémoslo, creí que alguien me iba a soplar sin interrupción. Bueno, va preso con toda su fracción política, y Xi Jinping, con su ascenso, elimina hasta cierto punto la dirección colectiva del Estado. Y este proceso de ascenso de Xi Jinping anticipa hasta cierto punto dos grandes fenómenos. Uno, el de la guerra económica, es decir, es una medida precautoria frente al proceso de la guerra económica que después se va a iniciar entre Trump y Xi Jinping, o entre Estados Unidos y China, y más en general con otros países, y también una manifestación de la agudeza creciente que tienen los conflictos sociales y la lucha de clases en China, que registra alrededor de 20.000 acontecimientos violentos por año, y que en las últimas semanas adquirió un volumen especial por la cantidad de organizaciones juveniles y universitarias involucradas en el sostenimiento de la lucha de los obreros de algunas grandes fábricas en favor de la construcción de sindicatos independientes. Un polo, la guerra económica; el otro polo, la lucha de la clase obrera, son los elementos que en un régimen autoritario llevan a la instauración de un liderazgo autoritario, inclusive al extremo de querer pretender emular a Mao Zedong, porque ahora han aparecido folletos y libros sobre el pensamiento de Xi Jinping, que continuaría el pensamiento de Mao Zedong, el cual continuaría a Stalin, el cual continuaría a Lenin y a Marx. En un país que tiene una violenta restauración capitalista y una expansión económica extraordinaria, la derechización y la instauración de un régimen autoritario, bonapartista me refiero, en la cabeza
de la estructura del Estado, está traduciendo todo un fenómeno extremadamente importante, digamos, en las luchas de clases. El otro fenómeno, indudablemente, de emergencia de un gobierno derechista es Donald Trump, en los Estados Unidos. Así como el régimen chino es un régimen autoritario, dominado por una burocracia extremadamente controlada y controladora, el ascenso de Donald Trump ocurre en la democracia más desarrollada del mundo capitalista. Eso también es significativo, porque es una traducción del impasse creciente de los Estados Unidos en el marco de la economía mundial. Estados Unidos no solo retrocede en el peso económico que tiene dentro de la estructura mundial, algo que es citado mucho por los economistas y que a mí personalmente me parece algo completamente secundario, como el hecho efectivo de que Estados Unidos tiene dificultades de desarrollo económico muy acentuadas como consecuencia de que la inversión industrial en Estados Unidos es negativa hace bastante tiempo y la productividad se encuentra en constante retroceso. De manera que un desarrollo de este tipo compromete todas las posibilidades de capital norteamericano a nivel mundial, pero al mismo tiempo es una expresión de las contradicciones mundiales en su conjunto. Porque ¿qué país del mundo se desarrolla en forma capitalista a la escala de Estados Unidos? Estados Unidos tiene inversiones en absolutamente todo el mundo. Y no se puede estudiar la economía norteamericana ni la acumulación capitalista en Estados Unidos, sino como una acumulación de un proceso internacional. De manera que todo lo que es inestabilidad mundial, crisis, caídas, fuga de capitales de países emergentes, derrumbes financieros, inmediatamente reflejado en la Bolsa de Nueva York e inmediatamente reflejado en el conjunto de la economía norteamericana. La economía norteamericana es un termómetro de la marcha de la economía y de la política mundiales. Como ustedes ven, este proceso de descomposición capitalista que arranca de la crisis del 97 en Asia y que, quiero recordarles a todos, se traslada al conjunto de Asia, llega a Rusia, llega a Brasil y llega a Argentina, y provoca los acontecimientos del argentinazo, incide políticamente en las ilusiones y en las fantasías democráticas. La idea de que ya no hacen falta más los golpes militares, de que los gobiernos autoritarios son eliminados, no solo es una cobertura ideológica a brutales procesos de guerra, sino que también es una pretensión, una fantasía de que las contradicciones internacionales se han superado conjuntamente con la liquidación de la confrontación entre el llamado capitalismo y el llamado comunismo. Cuando digo que ha sido la justificación ideológica de muchas guerras, es importante señalar que desde Afganistán en adelante, Irak y otras intervenciones norteamericanas, inclusive en Siria, se han hecho bajo el emblema de restaurar la democracia. Un cambio de régimen de una dictadura a la democracia, y eso ha sido el estandarte de numerosas guerras imperialistas. Ahora, este proceso de derechización, aún explicado desde el punto de vista de una descomposición capitalista muy aguda, tiene que dar cuenta de otras manifestaciones. En primer lugar, en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en Gran Bretaña, es la expresión de una revuelta popular contra el Estado bajo banderas nacionalistas. El capital británico no quería ningún Brexit. La Bolsa de Londres fue al referéndum que llevó al Brexit
solo por un compromiso del Partido Conservador de que iba en algún momento a convocar un referéndum para consolidar la integración con la Unión Europea. Y como el primer ministro de aquella época, David Cameron, había ganado las elecciones nacionales unos 8 meses antes, consideró que el momento propicio para hacer ese referéndum y liberar el camino, o liberar el compromiso, la obligación de convocarlo que tenía el Partido Conservador, había llegado en el momento oportuno. Ese era el momento oportuno. Y lo que determinó la derrota del planteo de permanecer en la Unión Europea es una revuelta general en las urnas de una población trabajadora de las zonas postergadas de Inglaterra, y puso de manifiesto la violencia de la desigualdad del desarrollo de Gran Bretaña, concentrado en torno a Londres y el sur de Inglaterra, mientras crecía en forma implacable la pobreza en el resto del país, a tal extremo que por primera vez en los años precedentes Escocia plantea la posibilidad de separarse de Gran Bretaña, pierde por muy poco, pero en este momento, si se volviera a convocar el referéndum, ganaría. El mismo fenómeno tenemos, por ejemplo, en el caso de Cataluña, con respecto a España. Es decir, un proceso de desintegración allí donde la burguesía catalana, la burguesía vasca y la burguesía de las comunidades autónomas había pactado en 1978 que el marco de desarrollo capitalista adecuado a sus intereses era la unidad de España dentro de la Unión Europea. Es un violento proceso de dislocación económica. Esto tiene que ser señalado fuertemente, porque de lo contrario le vamos a echar la culpa a los brasileños por haber votado a Bolsonaro, a los ingleses por haber votado el Brexit, o a por haber votado a Putin. Y entonces estamos perdidos desde el punto de vista político. La clase que tiene que emancipar a la sociedad de la explotación del hombre por el hombre ha abrazado abiertamente las peores causas capitalistas, lo cual es francamente un dislate. Considerado desde el punto de vista de la descomposición capitalista mundial, es el desarrollo de todas las premisas de una revolución, que toma esta forma y cuyas contradicciones determinarán el desarrollo ulterior de los acontecimientos. Pero no solo toma esta forma, antes tomó otra forma. Lula ganó en Brasil. Cristina Kirchner, que era menemista, se transformó en antimenemista en Argentina. Ante la explosión de la globalización en el periodo precedente, Chávez llegó al gobierno en Venezuela. Después de 3 insurrecciones y la toma del poder por 48 horas en Ecuador, en una coalición de militares, obreros e indígenas, termina subiendo Rafael Correa en Ecuador. Las formas políticas de esta rebelión asumen el carácter más diverso y no encuentran en esa rebelión una salida y pasan a una etapa subsiguiente. El fenómeno más relevante de este punto de vista, que debe ser considerado como absolutamente estratégico, son las revoluciones árabes. Siria, Egipto, Túnez, Marruecos, y en cierto modo, sin llegar a ser una revolución, los movimientos de rebelión popular en Irán. Entonces, esta tormenta de América Latina debe colocarse absolutamente en ese cuadro. Yo quiero avanzar un poco más para esclarecer una cierta mistificación que hay en torno a la guerra económica internacional. Porque en esta guerra económica internacional, Estados Unidos aparece como un bloque
con fisuras, pero relativamente homogéneo, frente a China, con algunas fisuras, pero relativamente homogéneo. No, la guerra económica internacional es el producto de gigantescas crisis en China y en Estados Unidos. Hace una semana fue expulsado del gobierno de China un funcionario cuyo nombre ahora naturalmente no retengo, porque él es partidario de ceder a todas las exigencias de Trump. Y en Estados Unidos hay una fracción muy importante de la burguesía que considera criminal para el futuro de la economía norteamericana ir a la guerra económica con China. Es decir, hay una división profunda en China y Estados Unidos que enmarca esta guerra económica. ¿Y a qué obedece esta división? En el caso chino es muy evidente y se va a manifestar en forma creciente. Es decir, para el gobierno de Xi Jinping, la guerra económica tiene dimensiones múltiples. La burguesía china, que ha crecido como consecuencia del desarrollo capitalista, se encuentra bajo la tutela del Estado. Las empresas estatales aún controlan el 70% de la producción. Y sin embargo, China tiene en el campo tecnológico algunos gigantes internacionales que con una bajada de pulgar de Xi Jinping dejarían de ser gigantes internacionales. La burguesía china, que ha crecido bajo la tutela del Estado, ahora que ha crecido quiere liberarse de la tutela del Estado, que es lo que le dice Trump a Xi Jinping. Fuera el Estado de la economía china. Libre ingreso al capital extranjero. Y un sector de la burguesía china hace causa. No lo dice abiertamente porque todos irían en cana, irían presos. No lo dice abiertamente, pero potencialmente tenemos una articulación entre el capital internacional y los sectores ascendentes del capital chino detrás de una política común. En la bolsa de Nueva York, muchas de estas empresas ya cotizan. Y en el índice del JP Morgan de mercados emergentes van formando el sector que se expande en la importancia ponderada de todo ese índice. Acá ustedes tienen un fenómeno de una potencialidad crítica fabulosa. Y en Estados Unidos hay sectores enteros que consideran criminal ir a una guerra con China, a pesar de que apoyan la política de Trump en el sentido de abrir las puertas a China, pero evitando caer en una guerra que comprometa las relaciones con China y lleve a una dislocación del mercado mundial. Es decir, repito, no estamos ante dos unidades homogéneas que han entrado en una guerra económica, sino estamos ante una crisis mundial que se manifiesta al interior de los principales países y de los que no son principales también, en este choque llamado, digamos, la guerra económica. El tema, hace falta decirlo, es ahora en Inglaterra. Esta mujer que gobierna va a tener que caer, según dicen todos los diarios. Ha perdido ya la mayoría en el Congreso porque el partido de Irlanda del Norte, que le daba los votos que le faltaban para gobernar, se ha retirado a partir de una propuesta relativa a Irlanda, se rompió el gabinete y el elemento de dislocación económica es muy claro. Hay empresas y bancos que ya han abierto sucursales tentativamente, pasándose de Londres a Frankfurt o a París, y como consecuencia de eso poniendo en amenaza la posición dominante del mercado financiero de la City de Londres. Donald Trump apoya este proceso.
en la lucha contra la Unión Europea, a la cual necesita someter económicamente. Hay un punto de choque brutal. Donald Trump ha dado un ultimátum a Alemania para que frene la construcción del segundo gasoducto que va de Rusia a Alemania. De lo contrario, con una guerra comercial. La respuesta de Merkel fue no solo que vamos a continuar con esto, sino que se han revitalizado los planes para formar un ejército europeo, independiente de la OTAN, y las amenazas de Trump de retirar a Estados Unidos de la OTAN. Entonces Bolsonaro, Macri, Piñera, Orbán, no me acuerdo los nombres de todos los derechistas que hay, los polacos, se desenvuelve un punto, se desenvuelve en un punto que no deben ocultar que la base es una profunda dislocación de las relaciones económicas capitalistas. Y en algunos sectores de una rebelión popular. Trotsky lo señalaba respecto al hitlerismo. La rebelión popular contra el Estado, que las masas arruinadas creen que es la responsable de su ruina. Y en ausencia de una dirección política revolucionaria o de una política criminal de parte de los partidos revolucionarios, como ocurrió, obreros, no revolucionarios, pero obreros, como ocurrió en Alemania y como ocurrió en Europa en la década del 30, habilita, digamos, una victoria del fascismo. En el caso de la Alemania del 30 o de Mussolini en la década del 20. Esta caracterización tiene una importancia metodológica cuando consideramos la oposición democrática al fascismo o la oposición democrática a estos regímenes autoritarios. Porque yo veo, por ejemplo, que ahora en Estados Unidos mucha gente cree que con la victoria del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en 2020 vuelve todo a la normalidad. Y el PT propone un frente democrático en Brasil para que en las próximas elecciones, visto el fracaso que espera que tenga Bolsonaro, vuelvan las fuerzas democráticas. Entonces la pregunta de fondo en esto no es cuál es el mayor o menor radicalismo del Partido Demócrata o el mayor o menor radicalismo del PT, la pregunta es si hay retorno al status quo anterior. Y eso no depende del humor del electorado, eso depende de la descomposición capitalista. No hay un retorno a esa globalización que glorificaba a Clinton cuando se disuelve la Unión Soviética y avanza la restauración capitalismo en China y el capital financiero tiene un ascenso extraordinario en el mundo y que se refleja en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Londres. ¿Tiene retorno esto? ¿Tiene un ¿Volvemos a una situación previa? El caso más interesante es el de, que lo quiero indicar, a título por lo menos de ejemplo, de Italia. Finalmente, Berlusconi cayó. Finalmente, volvieron los demócratas. Curioso, porque los demócratas en realidad vuelven a través de un procedimiento autoritario. Hay un golpe de Estado dentro del Partido Democrático de Italia y el primer ministro electo es sustituido por Matteo Renzi, que nunca fue una elección, hasta que convocó a uno y la perdió. ¿Quién gobierna Italia ahora? El ala derecha de Berlusconi. No hay retorno al status quo ante. Porque eso significa que las condiciones históricas anteriores siguen prevaleciendo. Y estos procesos de autoritarismo y derechización son desbordes circunstanciales que no corresponden al cuadro económico e histórico del capitalismo en general.
Eso mucha gente piensa así, ¿eh? Mucha gente, por ejemplo, Nancy Pelosi, a la que se le atribuyen muchas cosas en la última elección. Por ejemplo, que hubiera tantas mujeres en el Partido Demócrata, no solo como candidatas, sino que después llegaron al Congreso. Cree que está todo allanado. Y entonces propone un acuerdo con Trump. Pasar los 2 años que faltan para las elecciones próximas en paz y armonía, y luego se vota, los demócratas volvemos al gobierno, la democracia se salvó, la división de poderes se restablece. El único problema es que el Partido Demócrata es infinitamente más militarista que Trump. Más militarista. El Partido Demócrata quería bombardear Siria hasta sus últimas consecuencias. Esa era la posición de Hillary Clinton. Hillary Clinton apoyó el retiro de Estados Unidos de varios tratados internacionales en su campaña electoral que Trump consumó. No contra Hillary Clinton, sino con el Partido Demócrata ya estaba a favor de eso. La burguesía norteamericana está unida con Trump en el sentido de que China abra sus mercados financieros y el Partido Demócrata también. Entonces, no se ve por qué se va a volver a la normalidad. E incluso, en algunos partidos de la izquierda, la idea de la normalidad, es decir, del retorno al estado anterior, estaría determinado por el ingreso de vigorosas militantes feministas al Congreso de la Nación, porque eso probaría que el pueblo norteamericano está imponiendo una salida democrática al periodo de Trump. Como si fuera lo mismo tener un discurso progresista dentro de un partido imperialista que tener un discurso progresista con un partido independiente de los partidos imperialistas. Nadie llega a la candidatura del Partido Demócrata sino pasando un filtro político que lo sujeta a ese partido. ¿Se podrá romper mañana? Bueno, ese es un debate que habría que hacer considerando las situaciones políticas concretas en Estados Unidos. Pero cuando pudo haber ocurrido en la última elección presidencial, en donde las encuestas le prometían a Bernie Sanders que se iba como candidato independiente, le ganaba a Trump dijo, Bernie Sanders dijo no, prefiero que perdamos, pero me quedo en el Partido Demócrata, antes de dar el salto político hacia un partido independiente. Porque frente al fenómeno de Bolsonaro, el planteamiento de un frente democrático, naturalmente que puede ser cuestionado de muchos puntos de vista. Colaboración de clases, lo dirige la burguesía, intereses de la burguesía, subordinación al proletariado, pero el punto, todo eso es correcto, pero el punto central, ¿existe un retorno a las condiciones previas de este triunfo de Bolsonaro? Porque en definitiva, el triunfo de Bolsonaro es el resultado de la mayor crisis que ha tenido Brasil que se tenga memoria. Y Brasil ha tenido crisis importantes. Los argentinos lo sabemos muy bien porque hemos visto hiperinflaciones, íbamos allá. Hemos visto hiperinflaciones en Brasil, ¿no es cierto?, que determinaba que el poder de compra de un turista argentino se multiplicara por 20, lo mismo le pasaba a los turistas brasileños que venían acá. Pero hay un derrumbe industrial completo en Brasil. En Brasil lo que está en discusión es una reestructuración general de toda la industria, que va pasando de manos de unos a otros. Entonces, en primer lugar, es el producto de eso, de una violenta descomposición económica. El golpe que destituye a Dilma Rousseff es un golpe dictado fundamentalmente por la necesidad de los partidos fieles a la burguesía de tomar la dirección del proceso político y del proceso económico frente a la enormidad de la crisis. En segundo lugar, y esto es fundamental,
es la consecuencia de la política del PT, y no solo del PT como tal, sino, es decir, del gobierno del PT como tal, sino del gobierno del PT con el PMDB, un gobierno de coalición, un gobierno de conciliación de clases y un gobierno de Frente Popular. Algo que en la práctica ya venía de antes, porque el PT gobernaba sin el PMDB en el Ejecutivo, pero con el PMDB en el Congreso. Del mismo modo que Macri gobierna con el pejotismo criollo en el Congreso, lo ha hecho todos estos años y ahora con diversas crisis todavía lo sigue haciendo. Es el producto de esta política. ¿Y por qué es el producto de esta política? En primer lugar, porque es una política que se agota. ¿En qué términos se agota? Se agota como perspectiva de que el capitalismo se encuentra en un desarrollo que amplía la capacidad de ingreso y de intervención de las economías periféricas en la economía mundial. Lejos de una descomposición capitalista, cualquier teórico del PT decía, tenemos capitalismo inclusivo. Es un capitalismo inclusivo el que se está desarrollando. Los trotskistas dicen que es un capitalismo excluyente, pero es inclusivo. Y vamos a ir con el capitalismo inclusivo. Y con ese capitalismo inclusivo consiguieron una tasa de crecimiento en determinado año del gobierno de Lula del 7%. Inclusivo. La Bolsa Familia, inclusivo. Vamos a entrar al Consejo de Seguridad de la ONU, decían, inclusivo. Y formaron los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Un bloque que va a superar a la Unión Europea y a los Estados Unidos. ¿Hay algo más inclusivo que eso? Quiero acentuar este problema porque metodológicamente la política tiene que ser analizada desde el punto de vista de las condiciones históricas de desarrollo. Lo otro lleva un impresionismo que consiste en atribuir a tal o cual evento tendencias que seguramente también existen. Porque nadie puede estar tan equivocado de que lo que señala no tenga muchos elementos poderosos, claros, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien me dice que se votó a Bolsonaro por la presión que ejerce en Brasil el tema de la seguridad ciudadana con un récord de 64.000 muertos. Yo digo, seguramente que sí. No quiero que se interprete mi análisis como negando el problema de la violencia urbana en Brasil. Indudablemente. Y eso va a ser manejado por el ejército y va a tener sus consecuencias. Ya es manejado por el ejército. Ya fue manejado por el ejército bajo el gobierno de Lula. Las intervenciones militares en Río no comienzan con Temer, ¿no es cierto?, sino que ya se producen con el gobierno anterior. Pero lo que tenemos que ver es esto, el fenómeno histórico general de los países del BRIC. La crisis es tan inmensa, habiendo creído que iban a sustituir a los bloques tradicionales, que hay una pelea entre China y Brasil. Están enfrentados por las declaraciones del nuevo canciller. Y están enfrentados por las declaraciones de Bolsonaro. Este es todo un tema a discutir, porque China es el principal mercado de Brasil. Así que si Bolsonaro se quiere pelear con China, o el nuevo canciller Araujo se quiere pelear con China, le va a tener que explicar a la agroindustria brasileña y a la agroexportación brasileña a dónde miércoles va a meter sus productos, con un agravante. A raíz de la pelea entre Estados Unidos y China, el precio de la soja norteamericana ha caído muchísimo. Hoy Trump está subsidiando con $20.000 millones a los granjeros o a las compañías
agrícolas o sojera norteamericana. Y como China no le compra la soja a Estados Unidos, aumentó la demanda de soja brasileña. Hoy la soja brasileña se está cotizando por el cielo y este tipo quiere abrir un choque con Estados Unidos. Ahí tenemos una contradicción muy grande, porque tiene que ver con otro conjunto de factores que están en juego acá. Adelanto que Argentina no se beneficia con el precio de la soja porque Argentina dedica la soja más que nada a la fabricación de harina de soja y aceite de soja y no la venta de la materia prima, digamos, en el mercado chino. En cambio, Brasil, salvo que empiece ahora, hay algunos indicios, no fabrica harina de soja o aceite de soja con vista, digamos, al tema de la exportación. Este es el tema de fondo. Lula y Dilma Rousseff imponen un plan de austeridad, nombran ministro de Economía, a quien ahora ha sido nombrado ministro del Banco Nacional, presidente del Banco Nacional de Desarrollo, hace un plan de austeridad brutal, seguramente pensando que es episódico, porque el capitalismo es inclusivo, ¿no es cierto? Es derrocada sin ninguna resistencia. Esto es muy significativo. Si no tiene ninguna resistencia, quiere decir que el retorno al statu quo anterior ya tiene acá su primer víctima política. El PT quiere insertarse en esta nueva fase y de ningún modo defender el statu quo anterior, porque el statu quo anterior es indefendible. Han cambiado radicalmente todas las condiciones internacionales. Se aproxima un derrumbe bursátil internacional, se aproximan crisis financieras internacionales y todo el mundo está al acecho de ese tipo de fenómenos. Para quienes no lo saben, nosotros oportunamente, nuestro partido, el Partido Obrero, caracterizó al golpe contra Dilma Rousseff como un golpe de Estado, no como un golpe institucional ni parlamentario. Y aunque puede parecer una sutileza, la sutileza consistía en lo que hoy ya no es una sutileza, sino algo grosero: el grado de intervención de las Fuerzas Armadas. Y así lo pusimos. Las Fuerzas Armadas son las que han decidido, por medio del arbitraje natural de la institución militar, la caída de Dilma Rousseff. Acá en Argentina decían que exagerábamos. Es decir, lo que se ha desarrollado en Brasil desde aquel momento es un tutelaje de las Fuerzas Armadas que en un punto central de la crisis, en un punto de ingobernabilidad, decidió intervenir abiertamente en la candidatura de Bolsonaro. ¿Por qué digo de ingobernabilidad? Porque cuando Bolsonaro estaba con el 15%, la burguesía brasileña apoyaba a Geraldo Alckmin y pensaba que con el inicio de los periodos televisivos iba a recuperar todo el ascendiente que le permitiera al PSDB ganar. Bueno, empezó la campaña televisiva, creo que Bolsonaro tenía 15 minutos de televisión, Alckmin tenía 15 minutos de televisión y Bolsonaro 8 segundos, porque este era un partido que había sacado muchos votos la primera vez. ¿5 minutos quién? 5 minutos. Y el otro 8 segundos. Entonces, en una desproporción, dice, bueno, este tipo lo supera. Pero se iba a una elección sin ningún ganador. Es decir, por primera vez un proceso electoral que se supone que encamina los procesos políticos, en este caso lo desmadraba. Y entonces se forma todo el equipo militar que lleva a Bolsonaro a esta candidatura. Muy preparado. El diario Le Monde informa que todos los jueves, en el subsuelo del Hotel Brasilia, en la ciudad de San Paulo, se reunían los militares en reserva de Brasil con la presencia supervisora de un funcionario de activa del ejército para manejar la campaña electoral. Es decir, que el golpe contra Dilma Rousseff concluye provisoriamente, se consuma y abre un periodo político diferente con esta elección de Bolsonaro.
Y acá entonces tenemos ya otra manifestación, no es exactamente Putin, no es exactamente Trump, no es esto ni lo otro, sino en que cada proceso tiene sus características nacionales. La presencia militar que yo estoy denunciando en el periodo electoral ahora es manifiesta. Ocupan casi todo, una buena parte de los cargos políticos en el próximo gabinete, muy significativamente. Entonces tenemos acá, y es un tema que coloco a la discusión ahora cuando se produzca el debate, la complejidad de la caracterización del nuevo gobierno. Porque en el nuevo gobierno intervienen tres elementos que habría que destacar, tres elementos que hay que destacar, que son, en primer lugar, una corriente encabezada por Bolsonaro que es declaradamente fascista. Y no solamente, digo la expresión que es una corriente y tiene alguna forma organizada. Fuera de la estructura misma del ejército, a través de militares de reserva que intervienen en los distintos espacios de Brasil. Al mismo tiempo tiene la posibilidad ahora de construir un partido político. Bolsonaro estuvo pasando por diversos partidos políticos para mantener su candidatura, renovarla permanentemente en el Congreso. Y la tercera cuestión es que hay un bloque constituido en Brasil a nivel parlamentario, que es muy significativo, aunque también es contradictorio, el famoso bloque BBB, que quiere decir B por buey, B por Biblia y B por balas, que es un bloque transversal, es decir, que abarca a todos los partidos políticos, pero que trabaja en forma relativamente unificada. Porque indudablemente está atravesado por una serie de contradicciones. Los intereses agrarios y los intereses evangélicos no necesariamente van a coincidir en todos los aspectos. Es decir, que acá vamos a tener un gobierno también de características bonapartistas, o mejor de tipo semi-bonapartista, en el sentido que se va a recostar en el imperialismo. Y un gobierno que es impulsado desde Estados Unidos por parte de Trump, aunque Trump perdió las últimas elecciones, sacó 5 millones de votos menos que su rival, el Partido Demócrata. Es decir, que encara este proceso con agresividad, pero con menos autoridad política que si hubiera ganado el proceso electoral en Brasil. De manera que no es que va a haber un gobierno fascista, porque no son los fascistas los que han impuesto este gobierno, sino el alto mando de las Fuerzas Armadas. Y es muy interesante, quiero indicarlo, aunque no creo que sea secundario, la insistencia con que el comandante en jefe del ejército está interviniendo ahora para aclarar su posición. Acá nosotros tenemos una frase: no aclares que confundís. Perdón. No aclares que oscurece. Porque en primer lugar insisten que este no es un gobierno de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se van a mantener totalmente ajenas a esto. Porque la función del ejército es otra, Está expresando un tema que él mismo reconoce. Cuando él confiesa que tuiteó en la mañana que condenaron a Lula por segunda vez, amenazando a la justicia con una acción si era absuelto, él dice que se pasó de raya, se lo dijo a la Folia de San Pablo, pero que tenía que pasarse de raya para no pasarse de raya. Es decir, se tenía que pasar de raya y conseguir la condena, porque si salía la condena, iba a tener que hacer algo más que tuitear. Y advierte que a un ejército no le conviene hacer algo más que tuitear. Es mejor prevenir que tenga que intervenir, porque la intervención es el último recurso.
Es una descripción de la crisis. ¿Por qué dice todo esto? ¿Cuál es el auditorio que va? ¿Qué quiere presentar? ¿A dónde va? Son todas conjeturas. Además parece que el hombre tiene una enfermedad muy grave. Va a terminar ahora en una semana más o dos en silla de ruedas y se va a retirar del comando del ejército. Espero que los evangélicos no digan que Dios lo castigó por haber votado a Bolsonaro. No, es un castigo la silla de ruedas y todo lo que va a tener ahora. Quiero decir, eso es una conjetura, pero está bien, es el cuadro de descripción. Además, ¿por qué lo defiendo, ese cuadro? Si nos subiéramos a la descripción que él hace, sería una cosa. Ahora, nosotros ya le hemos hecho esa descripción antes, esa caracterización, en el curso de toda esta crisis. Quiero insistir en este punto. ¿Cuál fue la gran diferencia entre nuestras caracterizaciones y otras corrientes de izquierda en lo que tiene que ver con una comprensión general, no por un problema de principios? Detrás de la negación de que hubiera un golpe, como hizo el PSTU, detrás de la afirmación que esto es parlamentario, pero cambia una relación de fuerzas, no se ha entendido el impacto descomunal político de la crisis mundial sobre Brasil. Brasil es el país más desindustrializado. Ayer, en la mesa redonda en la que participó Meneses con Heller, Meneses presentó un cuadro de una desindustrialización que a lo mejor tiene alguna característica unilateral, porque seguramente algunas industrias no figuran en el índice de industria manufacturera, pero figuran en servicios tecnológicos, pero que demuestra por sobre todo el crecimiento del capital bancario. ¿Se entiende? Los servicios, pero los servicios financieros, sobre el proceso, digamos, directamente industrial. Entonces Brasil tiene una crisis absolutamente enorme en este aspecto. Y frente a esta crisis nombran como ministro un aventurero de las finanzas, porque es dueño de un fondo que hace operaciones extrañas en el mercado mundial, que se llama Paulo Guedes. Y este es un elemento muy importante en la caracterización, porque Paulo Guedes es la ofensiva sin límite contra los trabajadores. Y el gobierno dice, o los militares dicen que no van a intervenir. No van a intervenir después de haber puesto el presidente frente a una ofensiva sin límite contra los trabajadores que de una u otra manera va a ser resistida. Segundo lugar, un aspecto fundamental de la ofensiva política en Brasil, que tiene su sentido y ya está diseñada, es el ataque al movimiento de la mujer y el ataque a la educación pública. En relación a la educación pública, los funcionarios brasileños han hecho declaraciones de guerra civil. Han dicho que van a erradicar toda la bibliografía, los profesores, etcétera, del mundo académico brasileño. Ese era el lenguaje de Videla, que en una época quiso abolir las matemáticas. Las matemáticas sobrevivieron y Videla no. Entonces acá ustedes tienen un conglomerado extremadamente confuso que no está claro que haya medido sus intenciones. Y no está claro que las intenciones de todos estén calibradas de la misma manera. Hay una gigantesca improvisación política porque el candidato mismo, Bolsonaro, es un emergente relativamente de último momento. El candidato era otro. Vamos al plano internacional. En el plano internacional este gobierno es un gobierno peligroso. Cuando mucha gente trata de describir que es peligroso, hay una dificultad en hacerlo porque dice, bueno, va a atacar Venezuela. Y entonces uno se pone a pensar, y bueno, atacar Venezuela no es tan fácil. Alguien del PT, creo que el mismo Haddad, dijo que la Fuerza Aérea venezolana era más importante que la brasileña. No sé si es cierto o no, pero
Acuérdense todos los aviones rusos que Chávez le compró en su momento. Y dice, bueno, una invasión a Venezuela, Brasil, con todos los problemas que tiene. ¿Cuál podría ser la política internacional? El año que viene, Brasil tiene que renovar el acuerdo de gas con Bolivia, de compra de gas. En el año 2005 estuvieron a punto de irse a las manos Lula y Evo Morales por este contrato, porque Lula no le quería pagar a Evo Morales lo que Evo Morales pedía por el gas. Y ahora Guedes ha dicho definitivamente que no lo va a pagar. Es decir, que tenemos a un gobierno que, con independencia de las especulaciones que hagamos sobre Venezuela, esto, lo otro, ya está manifestando una política belicosa, por ejemplo en el caso de Bolivia, que es muy importante. El otro tema es con el Mercosur. No es que va a prohibir el ingreso, ya está acá, del día, este es el semanario, del 12 de noviembre. debe ser de ayer o de ayer ya. Hoy que Etapa de Financial Times. etapa de Financial Times. Bueno, y el problema del desmantelamiento del Mercosur. Ahora miren ustedes el desmantelamiento del Mercosur, lo que ha creado. Cuando ya estaban aparentemente a punto de firmar, después de 20 años de demora, estaban ya a punto de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, como sube Bolsonaro con ámbitos de guerra económica y desarmar el Mercosur, la Unión Europea dice, ahora no podemos firmar. Es decir, que en nombre del libre comercio se desmantela el único acuerdo de libre comercio que en mucho tiempo iba a tener el Mercosur. Es un panorama gigantescamente contradictorio. Vamos a ver cómo se acomodan los melones en el carro. En lo que yo quiero subrayar en esta caracterización, y les quiero llamar la atención, es que nosotros en el Partido Obrero le damos una importancia muy seria a la cuestión del fascismo. Y en este punto nos volvemos a desmarcar, al menos en la preocupación, con otras corrientes que no ven que pudiera haber un fenómeno fascista y llegan a que es un gobierno bonapartista y ahora admiten con demora lo de los militares y admiten con demora lo del bonapartismo, pero nosotros nos avanzamos un paso más. Porque indudablemente la apuesta política del gobierno de Bolsonaro es muy alta. Si Bolsonaro fracasa como fracasó Macri en sus primeros 3 años, Brasil no va a ser simplemente 2 manifestaciones importantes del 14 y 18 de diciembre. No, muchachos, Brasil va a explotar. Va a explotar de norte a sur y de este a oeste. Es una apuesta muy grande. Por lo tanto, este régimen político va a pelear duramente su porvenir. El hecho de que tenga un presidente fascista con posibilidades de armar una organización fascista y canalizar el resentimiento de la pequeña burguesía frente a lo que sería de nuevo un fracaso del Estado y por lo tanto una revuelta contra el propio Estado y una crisis dentro del gobierno, es algo que se tiene que tener fuertemente en cuenta. El gobierno no es fascista, pero el elemento fascista en este gobierno es importante. Es como discutir la situación alemana y desconocer que el partido opositor en Alemania es un partido en la tradición hitleriana. Aparentemente no tiene milicias, pero ya hay muchas denuncias de combinación de violencia del partido alemán combinado con apoyo de la policía y de los servicios de seguridad de Alemania, que desarrollan, en primer lugar, se denunció que no tienen ninguna investigación sobre la derecha, los servicios de seguridad no tienen ningún seguimiento, ningún espionaje sobre la derecha, y sí sobre la izquierda. Entonces, el tema del fascismo lo tenemos que desarrollar porque
no tiene que haber un proceso fascista integral ya desarrollado para combatir al fascismo. Acá en Argentina ha cobrado fuerza, en primer lugar en las redes también, en primer lugar en las redes, pero no solo en las redes. Hasta ahora lo de las redes yo no lo venía denunciando, no me había dado cuenta, pero en la práctica, si un grupo de choque va a impedir un aborto legal, no punible, en un hospital público, eso es una tendencia fascistizante. Además, esa tendencia fascistizante se embandera en un movimiento que ganó las calles contra el derecho al aborto. Yo, por ejemplo, me enteré no hace mucho que los elementos evangélicos han cobrado fuerza en este movimiento. Siempre había pensado que el papel más importante, bueno, seguramente a lo mejor sigue siendo el más importante, era el de la Iglesia Católica. No. Hay otras iglesias que también tienen un papel en este terreno. Y en el último tiempo hay todo un clima, hoy hay detenciones de anarquistas, el tema del G20, la ministra de Seguridad hablando de que libertad para portar armas, el derecho de la policía a matar a alguien por si acaso, porque si no lo mato después no sé lo que puede pasar, el caso de Chocobar. Algunas cosas no las cito textual porque hay compañeros del exterior que desconocen las particularidades de hechos que hay en Argentina. Pero en las redes hay una extremada violencia contra el movimiento piquetero o contra los movimientos sociales. Mucha violencia, en el sentido de que son vagos, etcétera. Y ahora, por ejemplo, mataron a una niña y el que lo hizo es de algún movimiento social y ya estuvo 4 o 5 veces detenido y 4 o 5 veces liberado, y entonces usado como un ataque hacia todo el movimiento social. Eso tiene que ser enérgicamente combativo y en un plan integral de la clase obrera, de la juventud, de la mujer, eso se tiene que manifestar. Pero el punto fundamental sigue siendo el carácter de la descomposición capitalista y el carácter errático, aunque aparezca como tendencia, de las tendencias autoritarias, de las que son de tipo bonapartista. Y las concesiones que se ven obligados a realizar. En Checoslovaquia se acaba de aprobar el matrimonio igualitario. Naturalmente el matrimonio igualitario es una gran reivindicación de la burguesía también. Porque afecta a muchas personas en el campo burgués, ¿no es cierto?, que tienen una orientación de género propia y que han presionado mucho. El país donde más han presionado ha sido Gran Bretaña, donde cualquier relación que no fuera igualitaria estaba penada brutalmente por la ley. Era la que tenía las leyes de represión sexual más violentas del mundo, Gran Bretaña. Entonces, un tema que se tiene que incorporar en este análisis es el tema de las situaciones revolucionarias. ¿En qué condiciones, qué perspectivas todos estos movimientos, estas tormentas políticas y sociales pueden o no derivar en situaciones revolucionarias? Y el problema de los partidos de izquierda y de todos los movimientos de lucha en función de prepararse en este campo político también para situaciones revolucionarias. Es decir, tenemos la cuestión del fascismo y tenemos la cuestión de la situación revolucionaria. Y las tenemos porque todos responden a un cuadro de descomposición capitalista. Por eso señalé lo del argentinazo en su momento y las revoluciones árabes. Porque las revoluciones árabes integran, a igual título que Putin o Trump, este proceso político. Solo que las revoluciones árabes, muy interesante, no dieron lugar a gobiernos bonapartistas. Fueron suprimidas, salvo que uno interprete, en cierto modo de forma correcta, que el gobierno de Egipto es un gobierno semi-bonapartista que procura arbitrar, pero sobre la base de
una política completamente contrarrevolucionaria y criminal, está fusilando gente sin parar, a diferencia del bonapartismo que representaba el islamismo, que al estilo de Erdogan, ¿no es cierto?, tiene una maniobra frente a las masas muy, muy significativa. Erdogan tiene una popularidad enorme en Turquía. Hubo un golpe de Estado para derribarlo y la gente afluyó a las calles en forma relativamente masiva. Esta descomposición se manifiesta, ya que estoy con el tema de Erdogan, en el plano de toda la política internacional. Si en algún momento hubo algo que se parecía a un frente imperialista, ahora se encuentra en escombros. El ejemplo más significativo es la alianza de Turquía con Rusia en contra de la OTAN en Siria, cuando Turquía tiene la mayor base militar de la OTAN que comparte con Estados Unidos en su propio territorio. Es muy significativo porque, lo voy a decir de una forma brutal, a lo mejor hay algún detalle incorrecto, pero es secundario, de la misma base salen los aviones turcos que combaten a los kurdos en Siria y los aviones norteamericanos que defienden a los kurdos en Siria. Salen de la misma base militar. No importa que sea de la misma, puede salir de otra, pero son países, digamos, de la OTAN. Pero esto es altamente significativo. En una palabra, compañeros, nosotros invitamos a que tengamos este balance de conjunto, esta comprensión general y que se manifieste y que, como propuesta, iniciemos una campaña política. Y este es el último punto de la intervención. ¿Qué caracteriza la situación de América Latina en el campo de la izquierda? En primer lugar, más allá de cualquier divergencias políticas que hay entre distintas corrientes de izquierda, lo que se nota es una completa fragmentación. No hay ni siquiera un frente único defensivo de la izquierda contra la derecha, o un frente único defensivo de la izquierda por reclamos sociales contra la destrucción de la previsión social y contra la cuestión del derecho laboral. El querer volver, en Brasil quieren destruir por completo esto. Alguien ayer hablaron de la tarjeta o carnet verde-amarelo. En Brasil los contratos por día, donde un trabajador tiene una relación de dependencia con una empresa que solo le paga por los días que lo llama para que venga a trabajar. Es la destrucción completa. Y hay una cosa muy interesante, no sé si a lo mejor ustedes la percibieron, pero bueno, como yo tengo el micrófono, la digo. Bolsonaro quiere eliminar el Ministerio de Trabajo. Ahora reculó, pero lo puso bajo la tutela del Ministerio de Economía, que pasó a ser Ministerio de Producción, Planificación y Trabajo. Acaba de hacerlo Macri en Argentina. Se va el que era ministro de Trabajo y la Secretaría de Trabajo pasa a ser parte del ministerio que representa a la patronal argentina, que es el Ministerio de Industria. ¿No es cierto? Simbólicamente es fuerte, porque Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón hicieron su base política en el Ministerio de Trabajo. Es decir, parece una tentativa de barrer con un proceso histórico. Miren el nivel de la descomposición capitalista, que no puede encontrar canales de integración política de la clase obrera, que a Perón y a Getúlio Vargas le dieron un resultado bárbaro. Hasta el día de hoy el movimiento obrero argentino está atado por la burocracia sindical creada por la Secretaría del Trabajo de Perón, convertida luego en Ministerio de Trabajo. Y hasta 1980 el movimiento sindical brasileño estaba gobernado por los pelegos. Y la Secretaría de Trabajo de Lula sirvió para integrar a la Central Única de Trabajadores
y ahora hasta para reponer el impuesto sindical, que es como el Estado remunera a la burocracia sindical, que no necesita ni siquiera afiliar, porque ya tiene garantizado un ingreso por medio del impuesto sindical, aunque creo que el impuesto sindical tiene que ver con el número de afiliados. Bueno, después lo vemos con más detalle. Entonces no ha habido ninguna expresión de frente. En cambio sí, ha habido frentes políticos de otra naturaleza. Por ejemplo, el PSOL de Brasil firmó un acuerdo con el PT y el PDT estratégico de características desarrollistas a principios de año, en el entendimiento de que ese frente significaba que en el segundo turno todos los que firmaban votarían por el PT. El entendimiento de Lula. Si en el segundo turno iba a otro partido, votarían otro partido, pero el mayoritario, el que iba a ir al segundo turno, era el PT. Hasta el punto que colocaron en el PSOL a un hombre de Lula como candidato a presidente, que no pertenecía al PSOL. Y luego, cuando se produjeron las elecciones, el frente sucumbió, porque el PDT no llamó a votar a Lula y no hizo campaña contra Bolsonaro, el partido de Ciro Gómez. Lo mismo ocurre en otros países, frente a distintas características, pero la idea de un frente de la izquierda a nivel continental para luchar y hacer campaña sobre ciertas ideas reivindicativas básicas, transicionales, apoyo a luchas, movilizaciones, que nos ha guiado a nosotros todo el tiempo, porque justamente demostrando que lejos de ser un partido nacional trotskista, como algunos dicen, la muletilla le cabe a otros que no participan en este tipo de proceso, iniciar una campaña, y al iniciar una campaña promover la unidad del movimiento obrero, de la izquierda latinoamericana en torno a esta campaña. Consideramos que esto es un paso muy importante en la lucha contra todo el proceso político que estamos viviendo y en el fortalecimiento de la resistencia y de los combates del movimiento obrero. En este proceso, en esta campaña, le damos un lugar muy importante al problema de la inmigración de centroamericanos a Estados Unidos. Y ahora el Pentágono mandó tropas a la frontera para combatirlos. Esto es un episodio político fundamental. La represión por parte del Pentágono de ciudadanos centroamericanos tiene que poner en pie de lucha a toda América Latina. Simbólicamente muy fuerte. Simbólicamente muy fuerte. Es la manifestación de que volvemos a la anexión de México. Volvemos a la política de la doctrina Monroe. Entonces tiene que ser señalada. Nuestro partido, el Partido Obrero, no está en una orientación de compromisos con ningún sector de izquierda, porque sobre esa base nosotros defendemos un programa y un método y unos principios. Solo discutiendo ese método, ese programa y esos principios, podemos considerar, ¿no es cierto?, un avance político con un partido de izquierda. No se trata de eso, se trata de ampliar el terreno continental de lucha del movimiento obrero, de lucha y de la unidad del movimiento obrero latinoamericano, del campesinado latinoamericano. Cuando fue derrocado Zelaya, ¿qué lucha hubo? Porque lo de Bolsonaro culmina una etapa. Si lo de Bolsonaro es la consumación del golpe contra Dilma, esa es la culminación de una etapa, empezó con Zelaya, siguió con Lugo. Me estoy olvidando de alguien también. Tiene que haber otro más. ¿Sí? Aristide, Lugo, Zelaya, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto nos plantea cómo entendemos nosotros la lucha contra estos gobiernos bonapartistas y autoritarios y contra el fascismo. Nosotros opinamos que no se puede luchar contra el fascismo sobre la base de frentes democráticos. Porque como lo dice el título Frente Democrático, es una lucha contra el fascismo institucional, subordinada al Parlamento, subordinada al Poder Judicial. En el caso de Brasil, el Poder Judicial está en manos de los militares. El juez Toffoli, que ingresó al Superior Tribunal de Justicia de la mano de Lula, hoy tiene un asesor militar, que es el representante del ejército en el Superior Tribunal de Justicia. Fantástico. El problema judicial. Es indudable que el Poder Judicial se ha transformado en una herramienta represiva del Estado. No es que no sea independiente o sea independiente, es represivo. Por ejemplo, a los enemigos políticos les dicta la prisión preventiva. Y esa prisión preventiva es una extorsión. Si hablas, si te arrepentís, si autoinculpás, te saco la prisión preventiva. Y es así que nosotros, por ejemplo, tenemos muchas personas en prisión preventiva, pero en particular una dirigente kirchnerista en Jujuy que cumple 3er año de prisión preventiva sin ninguna condena, salvo una que la condena en suspenso. Y todos los que no pertenecen a la oposición política están liberados, no tienen prisión preventiva. Si los marxistas, los socialistas, la izquierda, no luchamos contra la aplicación de la prisión preventiva en función política, nosotros mañana terminamos todos en prisión preventiva. Y siempre nos hemos destacado por una lucha por las libertades políticas en forma incondicional, advirtiendo siempre que si lo hacíamos por otro hoy, lo íbamos a tener que hacer por nosotros mismos mañana. Este es un instrumento muy importante que se aplica también en Brasil. El tema de la prisión preventiva como una extorsión. Luego hay arrepentidos que declaran mentiras para salir, se los libera, pero en particular si son empresarios corruptos. Después declaran que lo que dijeron no era verdad o que se los interpretó mal, y hay una especie de impunidad. Y en estos temas de corrupción, tanto en Brasil como en Argentina, se han elaborado leyes de amnistía, leniencia en portugués, amnistía en Argentina, para las empresas y accionistas y auditores externos e internacionales de todas las empresas metidas en la corrupción. El Poder Judicial forma parte de una tendencia al socavamiento de las libertades políticas y en el caso argentino ha abierto una crisis en la Corte Suprema sobre la cual no me voy a explayar ahora, pero que en la política argentina tiene una relevancia especial en este momento. Son temas que tienen que tener una posición, la izquierda tiene que tener una campaña política, no puede estar continental, no puede simplemente ignorarla. No puede decir, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? Lo que tenemos que interpretar es que los procesos de corrupción efectivamente se aplican a gente que ha hecho procesos de corrupción. Ahora, ¿cuándo se revelan? Cuando resultan políticamente oportunos. Porque son procesos de corrupción de años. Y cuando políticamente es oportuno, se los denuncia y se lo aplica. Quiere decir que ha perdido su carácter judicial para adquirir un carácter político. Tiene el propósito de desnaturalizar el proceso político en contra de la democracia, de los trabajadores. Ese es el propósito que tiene. Y así se lo está llevando. Por ejemplo, un juez de Argentina dice que no ha encontrado ninguna prueba de que Cristina Kirchner pertenezca a una banda. Y bueno, le han saltado todos a la yugular.
que es el juez Casanelo. Le han saltado todos a la yugular, porque está mezclado el proceso judicial con el proceso político, debido a que el año que viene hay elecciones y Cristina Kirchner, salvada la diferencia, que son muy grandes, sería lo equivalente a Lula, no en idea, ni en trayectoria, ni nada, sino en la pelea, mi límite es Lula, ¿no es cierto? El otro dice, bueno, mi límite es Cristina Kirchner como eje de una denuncia política, y entonces se trabaja para eso. Ahora, cuando los denunciados pertenecen al grupo macrista y son absueltos en procesos muy rápidos. Uno de los que fue absuelto es el dirigente de la CIDE, del Servicio de Espionaje de Argentina, Gustavo Arribas, fue rápidamente absuelto, a pesar de que un doleiro de Brasil le dice, yo le pasaba dinero a este tipo. Entonces es un proceso político, tiene que haber una posición, hay que atacar. Porque en esta lucha contra la derecha, el bonapartismo autoritario y el fascismo, no hay que dejar ningún ángulo. Tiene que haber un frente común con el problema por lo menos de agitación, para ir ganando a las masas, sacudiendo el interés de los sindicatos, sobre el problema de la reforma laboral y la reforma previsional. Está en la agenda de toda América Latina. Está en la agenda de Venezuela. Una lucha común por el salario mínimo está en la agenda de Venezuela. Lean en las redes sociales la denuncia sobre lo que está haciendo Maduro con el problema del salario mínimo, con los derechos laborales, el desconocimiento de los sindicatos. El problema de inmigración no es solo de los centroamericanos a Venezuela, de los centroamericanos a Estados Unidos, es de los bolivianos, paraguayos, chilenos, etcétera, en Argentina. Tenemos que librar una batalla total, porque la izquierda europea ha abandonado la lucha por la libre inmigración en nombre de que hay que regularla porque de algún modo perjudica a los obreros del propio país, que es el caso de Mélenchon en Francia y de otros. Ahora es que se juega el problema del nacionalismo y el internacionalismo. Ahora se juega ese problema. Tiene que figurar. No hay cosa más solidaria a nivel internacional que la lucha por la libre inmigración. Nada conmueve más. Porque la clase obrera de un país que sabe que la clase obrera del otro país está peleando por el derecho de ella a venir al país de uno, es explosivo. Es explosivo en la conciencia. Ustedes comprenden que una campaña de este tipo no es todavía el programa de un partido revolucionario. Pero ¿cuánto ayuda a desenvolver el terreno para que la inquietud revolucionaria, el interés revolucionario se despierte en el pueblo? Y en ese terreno los partidos revolucionarios tendrán que demostrar que son auténticamente tales por su programa, su combatividad, su organización, etcétera. Pero nosotros queremos ampliar ese terreno. Entonces esta conferencia debería avanzar con una declaración, después de un debate y de armonizar puntos de vista, con una declaración dirigida a la vanguardia obrera y a la izquierda de toda América Latina, y nosotros desearíamos fuertemente que esa campaña tenga un lado organizativo poderoso, en el sentido de crear las condiciones para que la próxima reunión, donde verificamos lo que hemos hecho y nos proponemos ir más adelante, se haga en otro lugar que no sea Buenos Aires y bajo la responsabilidad de otras organizaciones que no sean el Partido Obrero. Porque eso demostraría, ¿no es cierto?, que el afán de desarrollarnos política y organizativamente está presente y que podemos evaluar resultados. La ventaja de hacerlo en Buenos Aires, el Partido Obrero, es que el Partido Obrero es un partido que tiene su desarrollo importante y por lo tanto, como consecuencia de su desarrollo, tiene la capacidad y los medios organizativos
para acoger reuniones internacionales. Pero en esta campaña tenemos que crear las condiciones para que San Pablo, Asunción, ¿no es cierto?, o La Paz sean el lugar de la próxima reunión internacional, de modo además que el auditorio cambie también. Acá tenemos muchos compañeros argentinos porque se desarrolla en Buenos Aires. Si mañana lo hacemos en San Pablo, tendremos muchos compañeros brasileños que tienen dificultades de llegar hasta aquí. De todos modos, el hecho de que los compañeros de, ¿cómo se llama la tendencia de ustedes? LPS, significa luta pelo socialismo, y los sindicatos que los acompañan estén presentes aquí, es absolutamente importante. Pero podrían estar presentes aquí, también hubieran podido estar presentes los compañeros de los municipales de Montevideo, y no solo de Montevideo, sino de todo Uruguay, porque han ganado las elecciones. En el futuro nos comprometemos, y comprometemos al Partido de los Trabajadores de Brasil, al Partido de los Trabajadores de Uruguay, también es de, claro, por eso me confundí, ¿no es cierto?, a ese compromiso. A ver, quiero que se entienda, no solo queremos desenvolver un planteamiento político, abrir una perspectiva, desarrollar un horizonte, sino adoptar todos los medios para que esto se traduzca en la práctica en una organización mayor. Y las condiciones para ello las discutiremos en estos 3 días y nos fijaremos objetivos. Ahora simplemente doy por finalizada esta intervención, abrimos un debate como lo presentó los compañeros y luego al final, a la luz de todo el debate, volcaré las conclusiones finales que emerjan de ello. Muchísimas gracias.